A todos los que están mirando al otro lado de la pantalla, lo que hoy les voy a contar podría sacudir una de las ideas más repetidas durante décadas en los círculos militares, industriales y políticos del mundo. He narrado innumerables historias sobre guerras, tecnología, competencia internacional y decisiones capaces de cambiar el destino de un país. Sin embargo, esta vez ocurrió algo distinto. Mientras avanzaba por los documentos que llegaron a nuestra mesa, sentí una incomodidad difícil de explicar. No era miedo. Tampoco era simple sorpresa. Era la sensación de estar observando cómo una verdad, ignorada durante demasiado tiempo, comenzaba a salir a la superficie. En diferentes oficinas de Europa, Medio Oriente y Asia, varios organismos dedicados a evaluar sistemas de defensa habían comenzado a mirar hacia un mismo lugar. No estaban siguiendo el lanzamiento de un nuevo misil intercontinental. Tampoco estaban impresionados por un sofisticado sistema de inteligencia artificial presentado con luces, pantallas gigantes y discursos grandilocuentes. Estaban estudiando algo mucho menos espectacular, pero posiblemente más importante. La capacidad de construir estructuras que no se rinden. Equipos capaces de soportar sal, humedad, terremotos, frío extremo, calor desértico, presión, vibraciones y décadas completas de operación sin perder su estabilidad. Y el país que aparecía una y otra vez en esos informes no era Estados Unidos, Alemania, Francia ni Corea del Sur. Era Chile. Sí, Chile. Ese país largo, angosto y tantas veces reducido desde el extranjero a una simple postal de montañas, vino, cobre y paisajes. Ese país que muchos observadores internacionales consideraban demasiado pequeño para alterar las reglas de una industria dominada por gigantes. Sin embargo, había una pregunta que comenzaba a repetirse dentro de los organismos de defensa más exigentes del planeta. ¿Por qué las soluciones desarrolladas en Chile parecían seguir funcionando cuando otras comenzaban a fallar? ¿Por qué determinados vehículos, embarcaciones, componentes aeronáuticos y sistemas de mantenimiento adaptados por equipos chilenos lograban operar en ambientes completamente diferentes sin presentar el nivel de desgaste esperado? ¿Era solamente una cuestión de precio? ¿Era porque Chile entregaba con mayor rapidez? ¿O había algo más profundo? La respuesta que algunos especialistas comenzaron a encontrar era mucho más incómoda para las grandes potencias. No se trataba únicamente de tecnología. Se trataba de una forma de pensar. Una filosofía construida durante siglos en un territorio donde la naturaleza jamás permitió que la fragilidad sobreviviera demasiado tiempo. En Chile, una estructura mal diseñada no es solamente un error técnico. Puede ser una sentencia. Un edificio debe resistir movimientos que en otros países serían considerados catástrofes históricas. Una embarcación tiene que enfrentar canales impredecibles, viento, frío y oleaje. Una máquina destinada al norte debe soportar polvo, radiación y temperaturas extremas. La misma máquina, trasladada al sur, puede encontrarse con lluvia, barro, humedad, nieve y salinidad. Chile obliga a diseñar para lo inesperado. Y esa obligación, según los informes que comenzaron a circular, habría producido algo que muchos países desarrollados no supieron reconocer a tiempo, una cultura técnica obsesionada no con alcanzar el rendimiento más llamativo durante una demostración, sino con mantener la capacidad de funcionamiento cuando todo alrededor comienza a desmoronarse. Lo que están a punto de escuchar no es simplemente una historia destinada a levantar el orgullo nacional. Tampoco es un discurso para decir que Chile es superior a todos los demás. Es una reconstrucción narrativa sobre el momento en que un grupo de especialistas extranjeros, convencidos de que ya conocían todas las respuestas, descubrió que tal vez habían estado evaluando al país equivocado con los criterios equivocados. Y todo comenzó con una frase pronunciada en una sala de reuniones en Londres. Espere un momento. ¿Qué acaba de decir? La persona que había estado leyendo el informe dejó de hablar. Revisó la hoja, levantó la vista y repitió lentamente. El Ministerio de Defensa israelí está recopilando información sobre sistemas desarrollados, adaptados y mantenidos en Chile. La sala quedó completamente en silencio. No se escuchó una silla. No se escuchó una tos. Solamente el pequeño golpe de una taza de café contra la mesa. El hombre que había interrumpido la presentación se llamaba Richard Collins. Durante más de 25 años había trabajado evaluando proyectos militares, plataformas navales, sistemas logísticos y programas de adquisición para el Ministerio de Defensa británico. Collins no era una persona fácilmente impresionable. Había participado en decisiones que involucraban miles de millones de libras.
Había revisado sistemas estadounidenses, franceses, alemanes, israelíes, suecos y surcoreanos. Su firma podía acelerar o enterrar un proyecto completo. Y, precisamente por eso, había desarrollado una confianza casi absoluta en sus propios criterios. No creía en los discursos patrióticos. No creía en las presentaciones comerciales. No creía en los vídeos promocionales. Creía en los datos. Creía en el comportamiento real de una estructura después de años de uso. Creía en la tasa de fallas. Creía en la capacidad de continuar operando después de recibir golpes, vibraciones, cambios de temperatura y mantenimiento imperfecto. Su padre había servido en la Marina Real Británica. Cuando Richard era niño, le repetía una misma frase. En el océano no sobrevive el barco más bonito. Sobrevive el que tiene una estructura capaz de regresar a puerto. Aquella idea se convirtió en la base de toda su carrera. Sin embargo, también había creado en él un prejuicio. Para Collins, los sistemas verdaderamente confiables provenían de un grupo reducido de países. Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Suecia e Israel ocupaban la parte superior de su clasificación mental. Otros países podían producir equipos interesantes, baratos o ingeniosos, pero no necesariamente habían sido sometidos a suficientes pruebas reales. Chile estaba fuera de su lista. No porque lo considerara incapaz. Simplemente porque no lo consideraba relevante. Y quizá esa era la forma más peligrosa del desprecio, no atacar a un país, sino actuar como si no existiera. ¿Israel está mirando a Chile?, preguntó nuevamente Collins. ¿Están seguros de que no se trata de una cooperación rutinaria? Camila Rojas, analista británico-chilena encargada del informe, negó con la cabeza. No parece rutinario. Están cruzando información sobre mantenimiento naval, sistemas estructurales, vehículos adaptados para climas extremos, procesos de reparación y rendimiento operacional prolongado. También solicitaron antecedentes sobre empresas y organismos técnicos chilenos. ¿Qué organismos? ASMAR, ENAER, FAMA y varios proveedores especializados. Además, están revisando experiencias de operación en el desierto de Atacama, la cordillera, la zona central y los canales australes. Collins frunció el ceño. En el mundo de la defensa, Israel tenía una reputación particular. Sus evaluadores no se impresionaban con catálogos. No dedicaban tiempo a sistemas que consideraran irrelevantes. Estaban acostumbrados a tomar decisiones bajo presión real y, por lo mismo, examinaban la utilidad práctica con una frialdad que a veces incomodaba incluso a sus aliados. Si estaban reuniendo información sobre Chile, significaba que habían visto algo. La pregunta era qué. Collins se puso de pie y miró alrededor de la mesa. Había 26 funcionarios y especialistas. Algunos representaban áreas vinculadas con Europa del Este. Otros trabajaban en proyectos para Australia, Medio Oriente, el norte de África y el Indo-Pacífico. Las necesidades de esos países eran completamente diferentes. Polonia buscaba soluciones rápidas para aumentar su capacidad de mantenimiento terrestre. Noruega analizaba tecnologías destinadas a condiciones marítimas frías. Australia necesitaba reducir los atrasos de ciertos proyectos navales. Arabia Saudita quería equipos capaces de operar en calor y polvo. Indonesia y Malasia estudiaban plataformas adaptables a ambientes húmedos. Pero los informes terminaban mencionando el mismo país. Chile. Explíquenme esto, ordenó Collins. ¿Por qué todos están mirando hacia el mismo lugar? Durante algunos segundos nadie respondió. Finalmente, uno de los especialistas habló. Porque las cadenas de suministro tradicionales están saturadas. Era cierto. El mundo atravesaba una presión simultánea. Los conflictos en Europa y Medio Oriente habían multiplicado la demanda de municiones, repuestos, mantenimiento, sistemas de vigilancia, vehículos y componentes electrónicos. Los fabricantes estadounidenses trabajaban con listas de espera cada vez más extensas. Las industrias europeas intentaban cubrir primero las necesidades de sus propias fuerzas. Algunos programas navales acumulaban años de retraso. Incluso los países con mayor capacidad tecnológica estaban descubriendo que producir un sistema avanzado era una cosa y mantener miles de unidades funcionando al mismo tiempo era otra completamente diferente. Collins conocía aquel problema. No lo consideraba sorprendente. Cuando demasiados países necesitan los mismos recursos simultáneamente, la cadena se rompe. Había ocurrido antes y volvería a ocurrir.
Lo extraño era la respuesta. Entonces Chile es solamente una alternativa de emergencia, dijo. Un proveedor secundario para cubrir espacios mientras se recuperan las líneas principales. Eso pensamos al principio, respondió Camila. Pero los informes operacionales no coinciden con esa conclusión. ¿En qué sentido? La analista abrió un documento en la pantalla. Las tasas de fallas iniciales son menores de lo previsto. Los tiempos de adaptación también. En algunos proyectos, los costos de mantenimiento han quedado por debajo de las estimaciones. Y los sistemas intervenidos o adaptados por equipos chilenos presentan un comportamiento especialmente estable en condiciones ambientales adversas. Collins permaneció inmóvil. ¿Especialmente estable? Sí. En ambientes desérticos, marítimos y fríos. Eso no tiene sentido. Y lo dijo porque, de acuerdo con su experiencia, la industria funcionaba bajo una regla casi inevitable. Si una empresa aumentaba demasiado el rendimiento, el costo subía. Si reducía el costo, normalmente sacrificaba materiales, redundancia o vida útil. Si aceleraba la entrega, aumentaba el riesgo de fallas. Era posible equilibrar esos factores, pero obtener simultáneamente buena disponibilidad, adaptación ambiental, mantenimiento razonable y producción eficiente no era algo común. Quiero todos los antecedentes, ordenó Collins. No un resumen. Quiero los datos completos. 2 días después, Camila entró en su oficina acompañada por 2 asistentes. No llevaba 3 carpetas. Llevaba varias cajas. Había reportes de mantenimiento, análisis de plataformas navales, antecedentes de vehículos, evaluaciones de aeronaves de entrenamiento, estudios de materiales, modificaciones estructurales, sistemas de comunicación adaptados. Documentación sobre reparaciones efectuadas después de terremotos y testimonios de técnicos extranjeros que habían trabajado con especialistas chilenos. Collins observó las cajas y sintió una molestia difícil de admitir. Toda aquella información había estado disponible. Él simplemente nunca se había preocupado de revisarla. ¿Por qué? Porque estaba convencido de que Chile no podía enseñarle nada. Y aquí es donde quiero detenerme un segundo. Esta actitud no es exclusiva de un funcionario extranjero inventado para esta historia. Durante décadas, incluso muchos chilenos aprendieron a mirar cualquier producto europeo o norteamericano como si fuera automáticamente superior. Cuando algo viene de Alemania, se supone que es resistente. Cuando viene de Estados Unidos, se presenta como avanzado. Cuando viene de Japón, se considera preciso. Pero cuando aparece una solución chilena, no faltan quienes preguntan primero si será suficientemente buena. Esa costumbre de minimizar lo propio no es menor. Porque mientras Chile mira hacia afuera buscando aprobación, a veces son los extranjeros quienes comienzan a descubrir lo que el país tiene delante de sus propios ojos. Collins inició la revisión convencido de que encontraría la debilidad oculta. Quería demostrar que la atención internacional se debía al precio, a la rapidez o a una necesidad temporal. Esperaba concluir que Chile ofrecía soluciones aceptables, pero todavía muy lejos de los principales fabricantes. Abrió primero los informes navales. El nombre de Asmar aparecía repetidamente. No solamente en relación con construcción y reparación, sino también con la capacidad de intervenir embarcaciones sometidas a condiciones particularmente complejas. Chile posee más de 4.000 kilómetros de costa continental. Si se consideran sus islas, fiordos y territorios australes, el desafío marítimo se vuelve todavía mayor. Una embarcación que trabaja frente a Antofagasta enfrenta condiciones distintas de una que opera cerca de Chiloé. Un buque destinado a los canales patagónicos debe convivir con frío, lluvia, corrientes, estrechos pasos y una geografía donde cualquier error logístico puede convertirse en una emergencia. Collins revisó las curvas de mantenimiento. Esperaba una degradación relativamente rápida. Sin embargo, encontró ciclos de operación prolongados y una insistencia constante en la reparabilidad. Aquello lo desconcertó. Muchas industrias modernas diseñan sistemas extraordinariamente sofisticados, pero tan integrados que una falla pequeña puede inmovilizar una plataforma completa. El rendimiento máximo se obtiene a cambio de una dependencia elevada de repuestos especializados, software propietario y equipos de diagnóstico externos. La filosofía chilena que aparecía en aquellos documentos era diferente. Los componentes críticos debían estar protegidos. Las estructuras tenían que distribuir las tensiones. El mantenimiento debía poder realizarse incluso lejos de los centros principales.
No bastaba con funcionar perfectamente en una demostración. Había que continuar funcionando cuando el clima empeorara, cuando el repuesto demorara, cuando la tripulación estuviera cansada y cuando la base más cercana quedara a cientos de kilómetros. Collins pasó a los informes aeronáuticos. ENAER aparecía vinculada con aeronaves de entrenamiento, mantenimiento, modificaciones y procesos de ingeniería. Una vez más, la característica que más se repetía no era una velocidad extraordinaria ni una electrónica revolucionaria. Era la estabilidad operacional. Los sistemas chilenos parecían diseñados bajo una pregunta muy concreta. ¿Qué ocurre cuando esta máquina deja de trabajar en condiciones ideales? ¿Cómo se comporta con polvo? ¿Cómo reacciona a los cambios de temperatura? ¿Qué pasa si debe despegar desde una zona elevada? ¿Qué componente se desgasta primero? ¿Puede un técnico identificar la falla rápidamente? ¿Es posible repararla sin enviar media aeronave al otro lado del mundo? Para algunos ingenieros acostumbrados a perseguir cifras máximas, aquellas preguntas podían parecer demasiado básicas. Pero Collins sabía que en una operación real lo básico decide quién continúa volando y quién permanece detenido. Después revisó los antecedentes terrestres. Vehículos utilizados en el norte. Equipamiento sometido a polvo fino. Sistemas de artillería y plataformas modificadas para facilitar el mantenimiento. Componentes probados entre la sequedad extrema del Atacama y la humedad del sur. La tendencia se repetía. No todos los sistemas superaban a los europeos en cada indicador. Algunos tenían menos potencia. Otros no contaban con la electrónica más nueva. Tampoco podían compararse, en volumen industrial, con los gigantes estadounidenses. Sin embargo, al analizar la disponibilidad durante años, la facilidad de reparación y la capacidad de adaptarse a ambientes opuestos, la distancia se reducía. En ciertos casos, la evaluación incluso se invertía. Collins dejó el lápiz sobre el escritorio. Esto no es un tema de componentes, murmuró. Es un tema de estructura. Esa misma tarde convocó a los responsables de diferentes departamentos. Quiero una evaluación directa, dijo al comenzar la reunión. ¿Qué opinan de los sistemas chilenos? El representante para Europa respondió primero. Tienen precios competitivos y podrían entregar algunas soluciones con mayor rapidez que los proveedores tradicionales. Collins asintió. Era exactamente lo que esperaba escuchar. Entonces estamos hablando de una opción de emergencia. Pero antes de que pudiera continuar, el responsable de Medio Oriente levantó la mano. No solamente de emergencia. Explíquese. Los informes de ambientes desérticos muestran una durabilidad superior a la proyectada. También se ha observado una menor demanda de mantenimiento en ciertos componentes adaptados por equipos chilenos. ¿Menor mantenimiento en calor extremo? Así es. La especialista en asuntos navales intervino. En el ámbito marítimo ocurre algo parecido. Los diseños y modificaciones provenientes de Chile priorizan la distribución de cargas, el acceso a los sistemas internos y la continuidad operacional. Tal vez no siempre parecen los más impresionantes sobre el papel, pero envejecen bien. Collins levantó la vista. ¿Envejecen bien? Mantienen su rendimiento. Esa es la expresión más precisa. La reunión se volvió incómoda. Porque aquello ya no podía explicarse solamente con salarios, precio o plazo de entrega. La durabilidad nace en la etapa de diseño. Si Chile estaba logrando resultados parecidos en tierra, mar y aire, debía existir una lógica común. Collins regresó a su oficina y cambió completamente el enfoque de la investigación. Hasta ese momento había comparado rendimiento contra rendimiento. Velocidad contra velocidad. Alcance contra alcance. Potencia contra potencia. Ahora comenzó a comparar estructuras. Analizó cómo se distribuían las cargas. Cómo se aislaban las vibraciones. Cómo estaban protegidos los componentes críticos. Cómo se organizaba el acceso para mantenimiento. Cómo respondían los materiales a la salinidad, la sequedad o el frío. Y entonces encontró el patrón. Los sistemas no estaban diseñados comenzando por la función más espectacular. Primero se construía una base estable. Después se instalaba el rendimiento sobre esa base. Era exactamente lo contrario de lo que muchas compañías hacían. En parte de la industria occidental, el objetivo inicial consiste en alcanzar la cifra más alta, mayor velocidad, mayor alcance, mayor potencia, mayor capacidad de detección. Después,
los ingenieros intentan construir una estructura capaz de sostener ese rendimiento. En los documentos chilenos, la secuencia parecía invertida. Primero se preguntaban qué podía romperse. Después, cómo distribuir la fuerza. Luego, cómo facilitar la reparación. Y solamente entonces incorporaban el rendimiento. Collins comenzó a pensar en la geografía de Chile. Un país construido sobre una zona sísmica. Un país enfrentado constantemente al Pacífico. Un territorio donde el desierto más árido del mundo convive con glaciares, bosques lluviosos, volcanes, cordillera y mares australes. En cualquier otro lugar, un ingeniero podía especializarse durante toda su vida en un único ambiente. En Chile, la realidad nacional obligaba a pensar en extremos. En Santiago, un edificio debía soportar años de uso y, además, estar preparado para un movimiento que podía llegar sin aviso. En el norte, una instalación tenía que resistir polvo y cambios violentos de temperatura. En Valparaíso o Talcahuano, la corrosión marina nunca descansaba. En Magallanes, el viento parecía buscar cada punto débil de una estructura. Collins sintió que comenzaba a comprender. Los chilenos no habían desarrollado aquella mentalidad exclusivamente para la defensa. La habían desarrollado para vivir. La industria militar solamente había heredado una forma de pensar que ya existía en la construcción, la minería, la navegación, la energía y la infraestructura. Esa noche, el funcionario permaneció solo en su oficina. Afuera llovía sobre Londres. En una pantalla tenía los datos de las plataformas chilenas. En la otra, los sistemas equivalentes de Europa. La diferencia no estaba necesariamente en el rendimiento inicial. Estaba en la curva. Los sistemas europeos comenzaban arriba, pero en algunos casos descendían con mayor rapidez y el mantenimiento no era perfecto. Los sistemas chilenos podían comenzar un poco más abajo, pero conservaban sus capacidades de manera estable. Era como comparar a un velocista con un corredor de fondo. El velocista deslumbra durante los primeros segundos. El corredor de fondo parece menos impresionante al comienzo, pero continúa cuando los demás pierden el ritmo. Chile, pensó Collins, no estaba diseñando una carrera de 100 metros. Estaba diseñando una maratón. Sin embargo, todavía faltaba responder la pregunta más importante. ¿De dónde provenía esa filosofía? No bastaba con decir que Chile tenía terremotos. Muchos países enfrentaban terremotos. No bastaba con mencionar el mar. Muchas naciones poseían costas. Tampoco bastaba hablar del desierto o del frío. Otros países convivían con ambientes extremos. Había algo particular en la manera en que todos esos desafíos se habían integrado a la cultura técnica chilena. Collins llamó a Camila. Quiero que rastree la historia de esta forma de construir. ¿Hasta qué periodo? Hasta donde sea necesario. ¿La historia industrial del siglo XX? No solamente la industria. Quiero saber cuándo comenzó esta obsesión por la estructura, la flexibilidad y la reparación. Camila guardó silencio. Eso podría llevarnos bastante atrás. ¿Cuánto? Tal vez siglos. Collins miró nuevamente los documentos. Entonces vaya siglos atrás. Una semana después, la analista regresó con una memoria digital y varios libros. Encontramos algo, dijo. ¿En qué periodo? Antes de la industrialización. Antes de las fábricas modernas. Antes, incluso, de la consolidación del Estado chileno. Collins la observó con escepticismo. ¿Me está diciendo que los sistemas navales modernos tienen relación con embarcaciones de madera? No con una tecnología específica. Con una manera de resolver problemas. La primera parte del informe hablaba de los navegantes de los archipiélagos del sur. Comunidades indígenas y, posteriormente, carpinteros de Ribera Chilotes habían desarrollado embarcaciones para recorrer canales complejos, transportar personas, animales y mercancías, y enfrentar un clima que castigaba cualquier error. Entre las embarcaciones descritas aparecía la Dalca. No era un buque moderno ni una plataforma diseñada para la guerra industrial. Era una embarcación creada con los recursos disponibles, adaptada a canales, islas y costas donde la reparación debía realizarse lejos de grandes instalaciones. Sus tablas podían unirse mediante fibras y sistemas de amarre que permitían cierto grado de flexibilidad. La estructura no intentaba enfrentarse rígidamente a cada movimiento del mar. Lo absorbía. Cedía sin quebrarse. Distribuía la tensión. Y podía ser desmontada,
transportada o reparada en condiciones que habrían dejado inutilizada una embarcación más rígida. Collins detuvo la lectura. Flexibilidad. Distribución de tensión. Reparabilidad. Adaptación al territorio. Eran exactamente las mismas palabras que había anotado durante el análisis de los sistemas modernos. Esto puede ser una coincidencia, dijo. Camila abrió otro documento. Los carpinteros de Ribera de Chiloé no trabajaban solamente siguiendo planos formales. Gran parte de su conocimiento se transmitía mediante práctica, observación y experiencia acumulada. La forma de una pieza no se decidía únicamente con medidas abstractas. También se observaba la fibra de la madera, su curvatura natural y su comportamiento frente al agua. El constructor no obligaba siempre al material a adoptar una forma completamente artificial. Buscaba la pieza que ya poseía la curva adecuada. Utilizaba la naturaleza del material como parte de la estructura. Aquello tenía una consecuencia importante: la resistencia no provenía solamente del grosor. Provenía de la dirección de las fibras y de la manera en que las fuerzas recorrían la pieza. Collins sintió un escalofrío. En la ingeniería moderna, aquello se expresaría mediante análisis de tensiones, simulaciones y modelos computacionales. Los antiguos constructores no tenían esos instrumentos. Pero observaban. Probaban. Corregían. Y conservaban solamente aquello que sobrevivía. No necesitaban llamar a su método ingeniería estructural avanzada. El mar hacía la evaluación por ellos. Una embarcación mal construida no recibía una mala calificación. Desaparecía. La siguiente parte del informe hablaba de la flexibilidad de las casas y construcciones tradicionales. En un territorio sísmico, una estructura excesivamente rígida podía concentrar la energía y colapsar. Las técnicas evolucionaron, los materiales cambiaron y las normas modernas incorporaron cálculos científicos, pero la idea cultural permaneció. No basta con resistir el golpe. Hay que permitir que la fuerza circule sin destruir el conjunto. Collins regresó mentalmente a los sistemas analizados. Blindajes distribuidos. Marcos que absorbían vibraciones. Compartimentos capaces de aislar daños. Accesos diseñados para reparar componentes sin desmontar toda la plataforma. No era la misma tecnología. Pero sí parecía la misma pregunta. ¿Cómo evitar que un daño localizado destruya la totalidad? Camila avanzó hacia los periodos posteriores. Terremotos. Incendios. Maremotos. Reconstrucciones. Puertos destruidos y levantados nuevamente. Líneas ferroviarias reparadas. Minas operando en lugares donde cada repuesto debía viajar cientos de kilómetros. Comunidades aisladas resolviendo problemas con herramientas limitadas. La historia de Chile no había permitido una dependencia permanente de condiciones perfectas. La improvisación, palabra que a veces se utiliza de manera negativa, también podía significar otra cosa: la capacidad de entender la función esencial de un sistema y recuperarla con los recursos disponibles. Mire esta declaración, dijo Camila. Era el testimonio de un técnico extranjero que había trabajado durante una reparación en el sur de Chile. El hombre explicaba que, mientras los especialistas de su empresa buscaban el procedimiento exacto del fabricante, los técnicos chilenos ya habían identificado la ruta de carga, aislado la sección dañada y diseñado un refuerzo provisional que permitía continuar operando con seguridad. No ignoraban los manuales. Pero tampoco quedaban paralizados cuando el manual no contemplaba el problema. Collins leyó el testimonio 2 veces. ¿Por qué nunca se habla de esto? Camila sonrió con cierta amargura. Porque en Chile muchas veces tampoco se habla. Y aquí hay que decir algo que quizá moleste. Chile posee una relación extraña con sus propias capacidades. Cuando un extranjero elogia una solución chilena, recién entonces una parte del país comienza a prestarle atención. Antes de eso, puede pasar años considerándola ordinaria. Tal vez ocurre porque los chilenos están acostumbrados a sobrevivir a circunstancias que desde afuera parecen extraordinarias. Un terremoto destruye una ciudad y, después del impacto inicial, comienza la reconstrucción. Un aluvión corta una ruta y equipos completos trabajan hasta recuperar el paso. Un puerto enfrenta un problema estructural y los técnicos encuentran una forma de continuar. En otros países, esos acontecimientos se presentan como pruebas excepcionales. En Chile forman parte de la memoria colectiva. La resistencia termina pareciendo normal.
Y cuando una capacidad se vuelve normal para quien la posee, es fácil dejar de valorarla. Collins continuó revisando el informe. En el siglo XIX aparecía otro elemento decisivo, la necesidad de operar a enormes distancias. Durante la formación de la República y el desarrollo de la Marina, Chile tuvo que proteger una costa desproporcionadamente larga en relación con su población y sus recursos. No podía colocar una gran base en cada bahía. No podía depender de una infraestructura infinita. Sus embarcaciones necesitaban autonomía, mantenimiento y tripulaciones capaces de resolver problemas lejos del centro político. La geografía había impuesto una mentalidad descentralizada. Cada unidad debía conservar cierta capacidad de sobrevivir por sí misma. En términos modernos, aquello se traducía en redundancia, mantenibilidad y autonomía logística. Collins encontró relatos sobre campañas navales, tormentas, reparaciones improvisadas y decisiones tomadas bajo presión. También apareció la influencia de marinos como Thomas Cochrane, extranjeros que llegaron a Chile y quedaron sorprendidos por la capacidad de las tripulaciones locales para operar con recursos limitados. Pero el informe no se concentraba únicamente en almirantes famosos. Destacaba a constructores, mecánicos, herreros, carpinteros y trabajadores anónimos. Eran ellos quienes convertían una idea en una estructura capaz de navegar. El héroe visible podía ocupar la cubierta. Pero debajo de sus pies existía una obra construida por manos que rara vez aparecían en los libros. Collins comprendió que la filosofía que buscaba no pertenecía a una sola persona. Era colectiva. No había un inventor único al que pudiera atribuirse la frase, la estructura primero. Era una conclusión repetida por generaciones enfrentadas al mismo territorio. El mar enseñó una parte. Los terremotos enseñaron otra. La minería agregó la necesidad de confiabilidad. El aislamiento obligó a pensar en reparación. El desierto enseñó que el polvo entra en todas partes. La cordillera enseñó que la altura modifica el comportamiento de máquinas y personas. La Patagonia enseñó que el viento descubre cualquier debilidad. Chile entero funcionaba como un laboratorio de resistencia. Collins comparó nuevamente dos imágenes. A la izquierda, una embarcación tradicional chilota, construida para flexionar entre olas y canales. A la derecha, el esquema de una plataforma naval moderna reparada y adaptada en un astillero chileno. No eran idénticas. Pretender que una derivaba técnicamente de la otra sería absurdo. Sin embargo, la lógica de fondo se parecía demasiado para ignorarla. No enfrentar la energía en un único punto. Distribuirla. Permitir movimiento controlado. Proteger el núcleo. Facilitar la reparación. Construir para el ambiente real y no para una demostración. Collins se levantó y caminó hasta la ventana. Recordó la frase de su padre. Sobrevive el barco que puede regresar a puerto. Durante 25 años había pensado que esa filosofía pertenecía principalmente a la tradición naval británica. Ahora descubría que al otro lado del mundo existía un país que la había practicado bajo condiciones todavía más extremas. Aquello golpeó su orgullo. Pero el informe aún no había terminado. El siguiente capítulo analizaba la industrialización chilena del siglo XX. FAMAE, heredera de una extensa tradición de producción y mantenimiento, aparecía como ejemplo de una institución obligada a trabajar con múltiples orígenes tecnológicos. Equipos europeos, estadounidenses y de otras procedencias debían convivir dentro de una misma estructura operacional. Eso generaba un desafío enorme. Cada fabricante pensaba de manera diferente. Cada sistema utilizaba piezas, estándares y procedimientos distintos. En lugar de operar dentro de una cadena uniforme, los técnicos chilenos tenían que comprender varios lenguajes industriales simultáneamente. Aquello podía verse como una desventaja. Pero con el tiempo produjo una capacidad particular, desmontar sistemas extranjeros, identificar su lógica esencial, adaptarlos y mantenerlos incluso cuando el soporte original era limitado. No era copiar. Era traducir tecnología. Y traducir no significa repetir palabras. Significa entender el sentido. En la aeronáutica ocurría algo similar. Chile no tenía el volumen de producción de las grandes potencias, por lo que no podía permitirse fabricar equipos desechables ni reemplazar flotas completas cada pocos años. Debía extender la vida útil. Modernizar. Reforzar. Actualizar sin destruir la base. Aquella necesidad económica terminó convirtiéndose en una habilidad técnica.
Cuando un país rico encuentra una plataforma antigua, puede reemplazarla. Cuando un país con recursos limitados encuentra una plataforma antigua, debe comprenderla. Y quien comprende profundamente una máquina puede descubrir capacidades que el comprador original nunca necesitó desarrollar. Collins observó los informes sobre reparaciones navales después de grandes emergencias. El terremoto y maremoto de 2010 aparecía como un punto decisivo para la infraestructura en Talcahuano. Instalaciones dañadas, operaciones interrumpidas y una presión enorme para recuperar capacidades. En muchos lugares, un golpe de ese tamaño habría paralizado durante años a una organización. Pero los equipos reconstruyeron. No porque el proceso fuera fácil. No porque todo estuviera preparado. Sino porque existía una cultura acostumbrada a comenzar nuevamente sin esperar que las condiciones fueran perfectas. Collins volvió a sentir aquella incomodidad. En Europa se hablaba mucho de resiliencia. Se organizaban seminarios, conferencias y presentaciones. En Chile, la resiliencia no era una palabra de moda. Era una obligación histórica. Tenemos otra actualización, anunció Camila al entrar en la oficina. ¿De Israel? Sí. El nuevo documento indicaba que los evaluadores israelíes habían avanzado desde la recopilación general hacia la revisión de sistemas específicos y metodologías de mantenimiento. Una frase llamó la atención de Collins. Analizar la consistencia estructural transversal de las soluciones chilenas. Transversal. Aquello significaba que Israel también había detectado el patrón. No estaba interesado únicamente en una embarcación o un vehículo. Quería comprender por qué distintos equipos chilenos llegaban a conclusiones semejantes. ¿Por qué los especialistas navales priorizaban la distribución de cargas? ¿Por qué los ingenieros terrestres protegían la reparabilidad? ¿Por qué los equipos aeronáuticos insistían en la operación bajo ambientes variables? Los grupos no trabajaban todos juntos. No recibían órdenes de una única oficina. Sin embargo, compartían una intuición. Primero hay que asegurar la estructura. Después se puede exigir rendimiento. Collins sintió que su sistema completo de evaluación comenzaba a cambiar. Hasta entonces había observado la cifra inicial. Chile lo obligaba a mirar la permanencia. Él preguntaba cuánto podía rendir una máquina durante su mejor momento. Los chilenos parecían preguntar cuánto de ese rendimiento seguiría disponible después de 10 años, varios golpes, una emergencia, retrasos logísticos y condiciones imprevistas. La diferencia era enorme. Un sistema de defensa no se compra para una exposición. Se compra para el peor día posible. Y el peor día posible casi nunca respeta el manual. Esa noche, Collins escribió una frase en su cuaderno. Mi método no era incorrecto. Era incompleto. Se quedó observándola durante varios minutos. Aceptar un error después de 25 años no resulta fácil. Más difícil todavía es aceptar que el país capaz de revelarlo era uno al que jamás había tomado en serio. Al día siguiente, convocó nuevamente a su equipo. Quiero una comparación longitudinal, ordenó. No me interesa solamente el rendimiento actual. Quiero saber cómo se comportan los sistemas después de años de uso, cómo responden con mantenimiento imperfecto y qué ocurre cuando se trasladan a un ambiente distinto. Eso modificará nuestra clasificación, advirtió uno de los especialistas. Precisamente. Algunos sistemas que hoy están arriba podrían descender. Entonces deben descender. Y Chile podría subir considerablemente. Collins lo miró. Entonces Chile debe subir. En la sala se produjo un silencio diferente. Ya no era el silencio de la sorpresa. Era el silencio que aparece cuando una institución comprende que sus reglas están a punto de cambiar. Durante las semanas siguientes, comenzaron a llegar más opiniones extranjeras. Un ingeniero noruego destacó la capacidad chilena para trabajar en ambientes marítimos fríos sin intentar copiar exactamente las soluciones escandinavas. Ellos no imitan, explicó. Observan el problema desde su propia geografía. Un asesor australiano quedó sorprendido por la velocidad con que un equipo chileno identificó una falla estructural. No empezaron preguntando qué componente podíamos reemplazar, declaró. Preguntaron por dónde estaba viajando la fuerza. Esa diferencia cambió todo. Un especialista de Arabia Saudita mencionó el desierto. Pensamos que tendríamos que explicarles durante meses el efecto del polvo. Después entendimos que ellos trabajan junto al Atacama. No necesitaban una clase sobre ambientes extremos.
Un oficial de Indonesia observó algo parecido en relación con la humedad. Chile no es un país tropical, pero posee suficientes ambientes diferentes como para no diseñar bajo una sola condición. Incluso un técnico alemán, inicialmente escéptico, terminó admitiendo: quizá nosotros construimos la máquina ideal para el ambiente previsto. Los chilenos intentan construir una máquina suficientemente estable para el ambiente que nadie previó. Aquella declaración se volvió el centro de la discusión. Porque señalaba una debilidad de las grandes industrias. Cuanto más sofisticado es un sistema, más tentador resulta optimizarlo para un escenario específico. La computadora permite reducir peso, aumentar precisión y eliminar supuestos excesos. Pero aquello que parece exceso en condiciones normales puede convertirse en margen de supervivencia durante una crisis. Los ingenieros chilenos, marcados por terremotos y ambientes extremos, parecían desconfiar de la optimización absoluta. Siempre dejaban un margen. Una ruta alternativa. Un refuerzo. Un espacio de acceso. Una forma de continuar. Desde una perspectiva comercial, ese margen podía parecer ineficiente. Desde una perspectiva operacional, podía ser la diferencia entre una falla controlada y un colapso total. Y aquí aparece una de las opiniones más polémicas de esta historia. Durante años, se le enseñó a gran parte de América Latina que la modernidad consistía en copiar el modelo de los países desarrollados. Comprar sus equipos. Repetir sus estándares. Seguir sus manuales. Chile también cayó muchas veces en esa mentalidad. Pero las soluciones más interesantes no surgieron cuando el país intentó convertirse en una versión pequeña de Europa. Surgieron cuando utilizó su propia experiencia. Cuando diseñó desde el terremoto. Desde el desierto. Desde el océano. Desde la distancia. Desde la falta de repuestos. Desde el viento. Desde la necesidad de reparar. Es decir, cuando dejó de avergonzarse de sus limitaciones y comenzó a transformarlas en conocimiento. Collins decidió que los informes ya no eran suficientes. Necesitaba viajar. Organice una visita, le dijo a Camila. ¿A Israel? No. ¿A Estados Unidos? A Chile. La analista lo observó durante varios segundos. ¿Qué lugares desea visitar? Todos los que sean necesarios. Astilleros, instalaciones aeronáuticas, talleres, zonas de prueba, universidades y cualquier lugar donde pueda observar cómo piensan los técnicos. Eso podría tomar semanas. Entonces tomará semanas. Cuando la noticia de la visita comenzó a circular dentro del ministerio, algunos colegas se burlaron. ¿Richard Collins viajará a Chile para aprender ingeniería? ¿Qué sigue? ¿Una misión a Sudamérica para estudiar mantenimiento de bicicletas? Chile compra tecnología extranjera. ¿Qué podría enseñarnos? Collins no respondió. Probablemente habría hecho los mismos comentarios un mes antes. El vuelo aterrizó en Santiago durante la mañana. Desde el aire, la cordillera dominaba el horizonte. Collins había visto montañas muchas veces, pero la presencia de los Andes junto a una ciudad de millones de habitantes producía una sensación diferente. No era un paisaje decorativo. Era una pared. Una condición permanente. Durante el trayecto desde el aeropuerto, Camila le explicó cómo la geografía influía en casi todas las decisiones nacionales. En Europa se puede cruzar una frontera en pocas horas, dijo. En Chile, trasladarse dentro del mismo país puede significar recorrer miles de kilómetros. Eso obliga a descentralizar el mantenimiento. Y a pensar en autonomía. La primera visita fue a un centro técnico relacionado con sistemas terrestres. Collins esperaba encontrar instalaciones modestas y métodos dependientes de manuales extranjeros. En cambio, observó equipos que mezclaban herramientas modernas con soluciones desarrolladas localmente. Un ingeniero chileno llamado Sebastián Arancibia les mostró una plataforma sometida a pruebas de vibración. No estamos buscando solamente cuando se rompe, explicó. Queremos saber cómo empieza a romperse. ¿Cuál es la diferencia? Preguntó Collins. Una falla repentina mata el sistema. Una falla progresiva puede detectarse, aislarse y repararse. Arancibia señaló varios sensores. Medimos por dónde viaja la energía. Cuando aparece una concentración, rediseñamos la unión para distribuirla. Collins miró a Camila. Era exactamente el patrón de los informes. ¿Quién les enseñó a trabajar así?
El ingeniero se encogió de hombros. No sabría decirle. Acá siempre se piensa en qué pasa cuando las cosas se mueven, vibran o reciben un golpe. Supongo que vivir en Chile ayuda. La respuesta parecía demasiado simple. Pero quizá era la verdadera. No existía un documento secreto. No había una escuela misteriosa que enseñara una filosofía prohibida. La idea estaba integrada en la intuición cotidiana. En un país sísmico, nadie necesita explicar por qué una estructura debe tolerar movimiento. En un país minero, nadie necesita explicar por qué el mantenimiento determina la continuidad. En un país largo y aislado, nadie necesita explicar por qué una máquina debe poder repararse lejos de la fábrica. La geografía había educado a generaciones enteras. Después viajaron a la costa. En Talcahuano, Collins recorrió instalaciones navales y conversó con técnicos acostumbrados a trabajar en estructuras complejas. Un jefe de taller le mostró una sección reforzada. Podríamos hacerla completamente rígida, explicó, pero trasladaríamos la tensión hacia otro punto. Entonces permiten cierto movimiento. Movimiento controlado. Una estructura que no se mueve nada puede quebrarse. La gracia es que se mueva sin perder su función. Collins sintió que escuchaba una versión moderna de la antigua embarcación chilota. No mencionó la comparación. Quería evitar que sus emociones adelantaran la conclusión. Siguió preguntando. ¿Qué priorizan cuando reciben una plataforma extranjera? Primero entendemos cómo fue pensada. ¿No siguen directamente el procedimiento del fabricante? Claro que lo seguimos. Pero el procedimiento te dice qué hacer. La estructura te dice por qué. Cuando entiendes el por qué, puedes reaccionar si aparece un problema que el procedimiento no contempla. Aquella frase quedó grabada en su memoria. El manual dice qué hacer. La estructura explica por qué. En Europa, muchas organizaciones habían desarrollado una dependencia extrema de los procedimientos. Era lógico, los sistemas modernos son demasiado complejos para confiar solamente en la experiencia individual. Pero el procedimiento también podía convertirse en una prisión. Cuando el problema quedaba fuera de la lista, algunos equipos dejaban de actuar. Los técnicos chilenos respetaban el manual, pero conservaban una relación más física con la máquina. La escuchaban. Observaban sus deformaciones. Buscaban desgaste. Seguían la vibración. Intentaban comprender cómo el sistema estaba sufriendo. Era una forma casi artesanal de trabajar dentro de una industria moderna. Al día siguiente visitaron una instalación aeronáutica. Una ingeniera llamada Daniela Fuentes explicó cómo adaptaban ciertos componentes a condiciones locales. El mismo avión puede operar en el nivel del mar, en zonas elevadas, con polvo, humedad o frío. No podemos diseñar pensando solamente en una base. ¿Eso no aumenta el costo? A veces. Entonces, ¿por qué hacerlo? Daniela lo miró como si la respuesta fuera obvia. Porque Chile no tiene un solo clima. Collins anotó la frase. Chile no tiene un solo clima. Tampoco tenía una sola amenaza ambiental. Y por eso su ingeniería no podía permitirse una única respuesta. Durante la visita, un funcionario extranjero del grupo preguntó si los sistemas chilenos podían competir directamente contra los mejores productos estadounidenses. Daniela no cayó en la provocación. Depende de lo que usted llame competir. Rendimiento. ¿Rendimiento durante cuánto tiempo? El funcionario guardó silencio. ¿En qué ambiente? Continuó ella. ¿Con qué mantenimiento? ¿Con qué disponibilidad de repuestos? ¿Después de cuántos años? ¿Operado por una tripulación experta o por personal recién entrenado? Collins sonrió por primera vez. La pregunta había sido desarmada. Hablar de mejor rendimiento, sin definir las condiciones, no significaba nada. Un sistema podía ser superior durante una prueba y peor durante una campaña prolongada. Podía ser perfecto con soporte completo y frágil cuando el suministro se interrumpía. Podía alcanzar una cifra impresionante y pasar la mitad del tiempo detenido. Los chilenos no evitaban la competencia. Simplemente exigían que se midiera la realidad completa. El grupo viajó después hacia el norte. Desde la ventana del avión, el paisaje se transformó hasta volverse casi extraterrestre. Tierra seca. Montañas desnudas. Extensiones aparentemente interminables. El Atacama no perdonaba errores.
El polvo penetraba en mecanismos, filtros y conexiones. La diferencia térmica castigaba materiales. La radiación y la altura añadían nuevos problemas. Un asesor extranjero observó las instalaciones y preguntó: ¿realmente prueban equipos aquí? El técnico chileno respondió: ¿dónde más? En aquella frase no había arrogancia. Había lógica. Si el país poseía uno de los ambientes más exigentes del planeta, resultaba absurdo no utilizarlo como laboratorio. Collins comenzó a comprender por qué Israel estaba interesado. Israel tenía experiencia en desierto, calor, polvo y presión operacional. Sus evaluadores podían reconocer rápidamente a un país que había aprendido lecciones similares por otra ruta. No estaban mirando a Chile porque esperaran encontrar el arma más poderosa. Lo miraban porque reconocían una cultura de supervivencia técnica. Una cultura que no se enamoraba de la perfección teórica. Durante una cena en Antofagasta, Collins conversó con un ingeniero israelí que participaba discretamente en otra delegación. ¿Qué buscan ustedes aquí?, preguntó el británico. El hombre sonrió. Probablemente lo mismo que usted. Quiero escucharlo de su boca. El israelí dejó los cubiertos sobre la mesa. Buscamos sistemas que continúen funcionando después del primer problema. Todos buscan eso. No. Muchos buscan sistemas que no tengan problemas. Es diferente. Collins guardó silencio. El ingeniero continuó. La promesa de que una máquina nunca fallará es comercial. La pregunta militar es qué ocurre después de la falla. ¿El daño queda aislado? ¿La tripulación puede recuperar parte de la capacidad? ¿El sistema avisa antes de colapsar? ¿Puede repararse con los recursos disponibles? ¿Y Chile responde bien a esas preguntas? Mejor de lo que esperábamos. ¿Por qué? Porque este país vive preparado para la interrupción. Terremotos, distancias, clima, rutas cortadas. Aquí la continuidad nunca se da por garantizada. Aquella conversación confirmó la sospecha de Collins. Israel no estaba fascinado por Chile. Lo respetaba. Y existe una diferencia enorme entre ambas cosas. La fascinación puede desaparecer. El respeto nace cuando uno reconoce una capacidad útil. La delegación continuó hacia el sur. En Chiloé, Collins conoció a carpinteros de Rivera que todavía construían embarcaciones utilizando conocimientos transmitidos durante generaciones. Uno de ellos, don Manuel Cárdenas, tenía manos gruesas y hablaba sin términos académicos. Le mostró una pieza curva de madera. Esta sirve para la cuaderna. ¿La dobla con calor?, preguntó Collins. Podría. Pero es mejor buscar un árbol que ya tenga la curva. ¿Por qué? Porque la fibra acompaña la fuerza. Si obliga demasiado la madera, después quiere volver o se parte. Collins observó la pieza. Un ingeniero moderno habría hablado de orientación de fibras, tensiones residuales y resistencia anisotrópica. Don Manuel simplemente entendía la madera. ¿Cómo sabe cuál pieza utilizar? Mirando. ¿Nada más? Mirando hartos años. El británico sonrió. Aquella respuesta contenía siglos de experiencia comprimidos en 3 palabras. Mirando hartos años. Eso era conocimiento acumulado. No siempre aparecía en una universidad. No siempre tenía una patente. No siempre se expresaba mediante ecuaciones. Pero sobrevivía porque funcionaba. Don Manuel les mostró una embarcación en construcción. El bote tiene que tener algo de juego, explicó. Si queda demasiado duro, el mar lo castiga. ¿Juego? Que trabaje. Que se mueva un poco. Pero todas las piezas tienen que moverse juntas. Collins sintió nuevamente el escalofrío. Todas las piezas deben moverse juntas. Esa era una descripción sencilla de la distribución estructural. Una fuerza no debía concentrarse hasta quebrar un punto. El conjunto tenía que compartirla. El británico miró el esqueleto de madera y recordó los marcos de acero, los blindajes, las estructuras navales y las plataformas aeronáuticas que había estudiado. De pronto, la distancia entre el taller chilote y el laboratorio moderno pareció mucho menor. No porque utilizaran la misma tecnología, sino porque hacían la misma pregunta. ¿Cómo se mantiene unido un sistema cuando el mundo intenta separarlo? Esa noche, Collins escribió durante horas.
No existe una línea técnica directa entre una DALCA y una plataforma moderna. Lo que existe es una continuidad cultural en la forma de observar la estructura. La energía debe distribuirse. El daño debe controlarse. El sistema debe ser reparable. El ambiente real manda sobre la teoría. A la mañana siguiente, Camila leyó sus notas. Ya lo entendió, dijo. Todavía no. ¿Qué falta? Comprender por qué los propios chilenos hablan tan poco de esto. Camila miró hacia el canal. Porque acá estamos acostumbrados. ¿A qué? A que todo se mueva. A que las cosas fallen. A tener que levantarlas otra vez. A resolver con menos de lo necesario. Para un chileno eso no parece una filosofía nacional. Parece la vida no más. La vida no más. Collins comprendió que aquella modestia podía ser una virtud, pero también un problema. Mientras otros países convertían cualquier innovación pequeña en una campaña mundial, Chile muchas veces guardaba sus capacidades detrás de un lenguaje técnico, institucional y casi tímido. No sabía vender la historia. Y quien no cuenta su propia historia permite que otros decidan cuánto vale. Esta es, en mi opinión, una de las grandes contradicciones chilenas. El país posee profesionales capaces de resolver desafíos extraordinarios, pero sigue buscando validación en el extranjero. Tiene una experiencia sísmica estudiada internacionalmente, astilleros capaces de abordar proyectos complejos, conocimientos mineros de nivel mundial y técnicos acostumbrados a trabajar en ambientes extremos. Sin embargo, cuando se habla de desarrollo tecnológico, todavía aparece esa frase destructiva. Acá no se puede. ¿De verdad no se puede? ¿O durante demasiado tiempo se convenció a Chile de que su papel era extraer recursos y comprar las soluciones terminadas de otros? Porque una cosa es vender cobre. Otra muy distinta es vender la inteligencia que permite utilizarlo, transformarlo, protegerlo y convertirlo en sistemas capaces de operar en el mundo real. Los extranjeros que llegaban al país comenzaban a descubrir precisamente esa diferencia. Chile no solamente poseía materiales. Poseía experiencia. Y la experiencia puede ser mucho más difícil de comprar que una tonelada de metal. Cuando Collins regresó a Santiago, recibió un mensaje urgente desde Londres. Israel había solicitado una reunión técnica ampliada. También se habían sumado observadores de Australia, Noruega, Canadá y 2 países asiáticos. El motivo oficial era intercambio de experiencias sobre continuidad operacional en condiciones extremas. Pero todos comprendían lo que significaba. Chile había dejado de ser una curiosidad. Se estaba convirtiendo en referencia. En la reunión, un delegado europeo inició la discusión con una pregunta provocadora. Seamos claros. ¿Estamos exagerando? Chile no posee una industria de defensa comparable en tamaño con Estados Unidos, Francia o Alemania. Collins respondió antes que los chilenos. Nadie ha dicho que la posea. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Porque estamos confundiendo tamaño con conocimiento. El delegado se inclinó hacia adelante. Explíquese. Una empresa puede fabricar miles de unidades y seguir repitiendo una debilidad estructural. Otra puede fabricar pocas, pero comprender un problema que los gigantes no han resuelto. La escala importa, pero no reemplaza la calidad del pensamiento. ¿Está diciendo que Chile supera a Europa? Estoy diciendo que Chile ha desarrollado capacidades que Europa subestimó. No es lo mismo. La sala quedó en silencio. Collins continuó. Durante años evaluamos plataformas según su rendimiento máximo. Chile nos obliga a evaluar su estabilidad mínima. ¿Cuánta capacidad conserva el sistema cuando las condiciones son malas? Esa pregunta es mucho más relevante para una crisis prolongada. El delegado israelí asintió. Coincidimos. Aquella palabra cambió el ambiente. Coincidimos. Israel, uno de los evaluadores más duros del mundo, confirmaba públicamente que había encontrado valor en la metodología chilena. Los funcionarios locales intentaron mantener la expresión seria, pero algunos no pudieron ocultar la sorpresa. Ellos mismos parecían no estar completamente preparados para recibir aquel reconocimiento. Un especialista australiano presentó luego los resultados de una simulación de mantenimiento. Bajo condiciones ideales, el sistema europeo mostraba mejores cifras iniciales. Sin embargo, cuando se introducían retrasos logísticos,
Pérdida parcial de soporte técnico y variaciones ambientales, la solución adaptada bajo criterios chilenos conservaba mayor disponibilidad. No gana el primer día, explicó. Gana el día 40. Esa frase se difundió por toda la reunión. No gana el primer día. Gana el día 40. Era el resumen perfecto. El mundo moderno se había acostumbrado a premiar la demostración inicial. El vídeo impresionante. La cifra récord. La presentación espectacular. Pero las guerras, los terremotos, las tormentas y las emergencias no duran una presentación. Duran días. Semanas. Meses. A veces años. La verdadera tecnología no es solamente la que deslumbra al encenderse. Es la que todavía responde cuando todos están cansados. Durante el último día de la visita, Collins pidió regresar a un taller. No quería discursos. Quería observar a los técnicos trabajando. Vio a un joven mecánico revisar una pieza metálica. El muchacho pasó la mano por la superficie, iluminó una unión y llamó a un compañero. Está empezando a trabajar acá, dijo. ¿Una grieta? Todavía no. Pero va para allá. Retiraron la pieza antes de que fallara. Collins se acercó. ¿Cómo lo detectó? Cambió la marca. ¿Qué marca? La que deja la vibración. El británico observó la superficie. Para él, parecía normal. El técnico chileno veía una historia completa. La máquina estaba hablando. Y él sabía escucharla. En ese instante Collins comprendió algo que ningún informe podía mostrar. La resistencia chilena no estaba únicamente en los materiales. Estaba en la relación entre las personas y las estructuras. Los técnicos no trataban las máquinas como cajas cerradas. Las conocían. Sabían cómo sonaban. Cómo vibraban. Dónde acumulaban polvo. Qué tornillo comenzaba a aflojarse. Qué unión estaba soportando más esfuerzo del esperado. Esa intimidad con el sistema era imposible de reemplazar completamente mediante sensores. La tecnología moderna podía medirlo todo. Pero alguien todavía debía saber qué significaban los datos. Antes de abandonar Chile, Collins volvió a observar la cordillera desde Santiago. Había llegado pensando que investigaría una alternativa industrial secundaria. Se marchaba convencido de que había encontrado una filosofía capaz de modificar sus criterios de evaluación. En su informe final escribió: Chile no debe ser evaluado como una copia incompleta de las grandes industrias. Debe ser analizado como una escuela propia de adaptación estructural. Su ventaja no se encuentra necesariamente en poseer el sistema con la mayor cifra inicial, sino en diseñar soluciones capaces de conservar utilidad bajo condiciones cambiantes, aislamiento logístico y operación prolongada. Luego agregó: esta capacidad no parece surgir de una única institución. Está distribuida entre la tradición marítima, la experiencia sísmica, la minería, la aeronáutica, la reconstrucción y la cultura técnica. Se trata de una inteligencia territorial acumulada. El documento produjo controversia en Londres. Algunos funcionarios lo consideraron excesivo. Otros dijeron que Collins se había dejado seducir por la narrativa chilena. Un alto cargo le preguntó directamente: ¿realmente espera que modifiquemos nuestros criterios por un viaje a Sudamérica? Collins respondió: no por el viaje. Por los datos que ignoramos antes del viaje. ¿Y si está equivocado? Entonces evaluemos los sistemas y demostremos que estoy equivocado. ¿Y si tiene razón? Collins cerró la carpeta. Entonces llevamos décadas mirando el lugar equivocado. Semanas después, el Ministerio de Defensa israelí avanzó con nuevas pruebas y reuniones técnicas. Otros países solicitaron información. Universidades comenzaron a proponer proyectos conjuntos. Los organismos chilenos recibieron consultas que antes parecían impensables. No ocurrió una revolución de un día para otro. Chile no despertó convertido repentinamente en la mayor potencia industrial del planeta. Eso sería una exageración ridícula. Pero algo sí cambió. El país comenzó a ser observado bajo una luz distinta. Ya no solamente como comprador. También como socio. Ya no solamente como proveedor de materias primas. También como fuente de conocimiento. Ya no solamente como territorio de pruebas. También como creador de soluciones.
Y los extranjeros que llegaron con prejuicios tuvieron que aceptar una verdad incómoda. Chile había desarrollado una ventaja precisamente porque no había tenido todas las ventajas. La falta de recursos obligó a reparar. La distancia obligó a mantener. Los terremotos obligaron a flexibilizar. El desierto obligó a proteger. El mar obligó a distribuir fuerzas. El aislamiento obligó a improvisar con responsabilidad. La diversidad geográfica obligó a diseñar para más de un mundo. Las limitaciones, correctamente enfrentadas, se habían convertido en conocimiento. Esto no significa romantizar la precariedad. Un país no debería conformarse con trabajar siempre con menos. Chile necesita inversión, investigación, industria, educación técnica y políticas de largo plazo. Pero negar las capacidades construidas durante décadas sería todavía más peligroso. Porque el mundo ya comenzó a buscar aquello que Chile muchas veces sigue sin reconocer. Y aquí está la pregunta que debería incomodar a todos los chilenos. ¿Qué ocurriría si el país dejara de pedir permiso para creer en su propia ingeniería? ¿Qué ocurriría si el conocimiento de ASMAR, ENAER, FAMAE, las universidades, la minería, los astilleros, los talleres y los especialistas regionales se integrara dentro de una estrategia nacional? ¿Qué ocurriría si Chile no se limitara a reparar sistemas extranjeros, sino que utilizara todo lo aprendido para desarrollar plataformas propias? ¿Qué ocurriría si el cobre, el litio y otros recursos dejaran de salir principalmente como materiales y comenzaran a transformarse en productos, sistemas y soluciones de alto valor? Quizá esa posibilidad explica el creciente interés internacional. Las grandes potencias no solamente observan lo que Chile es hoy. También observan lo que podría llegar a ser. Un país con acceso al Pacífico. Con experiencia antártica. Con conocimiento minero. Con condiciones únicas para probar sistemas extremos. Con tradición naval. Con capacidades aeronáuticas. Con estabilidad institucional relativa dentro de la región. Con profesionales altamente preparados. Y con una filosofía estructural que prioriza la continuidad. Eso no convierte automáticamente a Chile en una potencia. Pero sí significa que posee piezas que otros países tardarían décadas en reunir. Collins presentó su conclusión final durante una conferencia reservada. Frente a él estaban los mismos funcionarios que al comienzo se habían burlado. Cuando inicié esta investigación, dijo, pensé que Chile aparecía en los informes porque los proveedores tradicionales estaban saturados. Supuse que el país ofrecía una alternativa barata y rápida. Mi objetivo era encontrar el punto débil que confirmara esa hipótesis. Hizo una pausa. Encontré exactamente lo contrario. En la pantalla apareció una serie de imágenes. Una embarcación tradicional del sur de Chile. Un edificio moderno diseñado para resistir terremotos. Un equipo minero operando en altura. Una plataforma naval. Un taller aeronáutico. Un técnico revisando una unión estructural. Estas imágenes pertenecen a periodos y sectores diferentes. Sin embargo, todas responden a la misma pregunta, ¿cómo conservar la función cuando el ambiente intenta destruir la estructura? Nadie habló. Chile no siempre construye primero para alcanzar la cifra más alta. Construye para evitar el colapso. Eso puede parecer menos impresionante durante una exposición, pero se vuelve decisivo durante una crisis. Uno de los funcionarios levantó la mano. ¿Cuál es su recomendación? Collins respondió sin vacilar. Dejen de tratar a Chile como un proveedor periférico. Evalúen sus capacidades como una escuela de ingeniería extrema. Establezcan proyectos conjuntos. Prueben sus metodologías. Y, sobre todo, aprendan antes de que otros lo hagan. Aquellas palabras provocaron una verdadera tormenta dentro del sector. Algunos medios especializados comenzaron a hablar del modelo chileno de resiliencia estructural. Otros se burlaron, acusándolo de exageración latinoamericana. Pero las pruebas continuaron. Y cada nuevo resultado hacía más difícil ignorar la discusión. Un sistema chileno no tenía que ser perfecto para cambiar el mercado. Solamente debía demostrar que podía seguir funcionando cuando el sistema más caro estuviera detenido. Esa era la amenaza. No una amenaza militar contra otros países. Una amenaza contra la arrogancia de una industria convencida de que el precio y el prestigio garantizaban superioridad. Chile estaba recordándole al mundo una verdad antigua. La estructura importa. La capacidad de reparación importa. La adaptación importa.
La experiencia local importa. Y sobrevivir importa más que impresionar. Meses después, Collins recibió una carta. Provenía de un joven ingeniero chileno que había conocido durante la visita. El mensaje decía: Señor Collins, agradezco su informe. Pero quiero aclarar algo. Nosotros no pensamos que Chile tenga todas las respuestas. Trabajamos así porque el país nos obliga. Cada región nos enseña una lección diferente. Nuestro desafío ahora es dejar de resolver solamente emergencias y comenzar a convertir esa experiencia en desarrollo permanente. Collins leyó la carta varias veces. La última frase era la más importante. Dejar de resolver solamente emergencias. Convertir la experiencia en desarrollo permanente. Porque ese era el verdadero punto de inflexión. Chile había demostrado que podía resistir. Ahora tenía que demostrar que podía proyectarse. La resistencia permite sobrevivir. La estrategia permite avanzar. Durante demasiado tiempo, el país había utilizado su talento para recuperarse después del golpe. Tal vez había llegado el momento de utilizarlo para anticiparse. No esperar el próximo terremoto para mejorar la estructura. No esperar la próxima crisis logística para fortalecer la industria. No esperar que una potencia extranjera reconociera una capacidad antes de invertir en ella. No esperar que el mundo dijera que Chile podía. Porque la historia ya había hablado. Los carpinteros de Rivera habían construido para mares impredecibles. Los mineros habían llevado máquinas a lugares imposibles. Los técnicos habían recuperado infraestructura después de desastres. Los ingenieros habían aprendido a distribuir energía, aislar daños y mantener sistemas vivos. La filosofía estaba ahí. No como una consigna. Como una práctica. Y quizá esa sea la parte que más sorprendió a los extranjeros. Chile no había desarrollado aquella resistencia para venderla. La desarrolló porque la necesitaba. No nació en una campaña publicitaria. Nació en el contacto con la realidad. Por eso era difícil de copiar. Una empresa extranjera podía comprar una patente. Podía contratar ingenieros. Podía adquirir materiales. Pero no podía comprar siglos de convivencia con terremotos, aislamiento, océano, desierto y cordillera. Esa experiencia se construye viviendo. Y esa es precisamente la razón por la que Chile comenzó a ser observado con una mezcla de respeto, curiosidad y, en algunos casos, preocupación. Porque cuando un país descubre el valor estratégico de su propia experiencia, deja de ocupar el lugar que otros habían reservado para él. Ya no acepta ser solamente cliente. Ya no acepta vender únicamente recursos. Ya no acepta que sus profesionales desarrollen soluciones para que después otros las patenten, fabriquen y comercialicen. Comienza a preguntar por qué no puede hacerlo directamente. Y esa pregunta puede cambiar una economía completa. Hoy, mientras diferentes países revisan sus cadenas de suministro y buscan sistemas capaces de sobrevivir a crisis prolongadas, Chile aparece en una posición inesperada. No porque tenga la industria más grande. No porque posea el presupuesto más elevado. No porque controle los mercados mundiales. Sino porque cuenta con algo que se ha vuelto escaso. Experiencia real en continuidad. El mundo se volvió demasiado dependiente de condiciones perfectas. Producción justo a tiempo. Repuestos cruzando continentes sin interrupción. Software actualizado permanentemente. Equipos especializados viajando cuando aparece una falla. Pero las crisis recientes demostraron que las condiciones perfectas pueden desaparecer de un día para otro. Cuando eso ocurre, el sistema más sofisticado puede quedar inmóvil por una pieza pequeña. Chile conoce ese problema desde hace generaciones. Por eso los extranjeros comenzaron a llegar. No venían a admirar un desfile. Venían a estudiar talleres. No venían por una demostración espectacular. Venían a preguntar cómo se reparaba una estructura después del golpe. No buscaban el sistema que prometía no fallar. Buscaban el sistema que sabía cómo continuar después de fallar. Richard Collins regresó una última vez a Chile un año después. Esta vez no llegó como evaluador escéptico. Llegó encabezando una delegación de cooperación. Durante una ceremonia sencilla, se encontró nuevamente con Sebastián, Daniela y varios técnicos. Parece que ahora sí nos toman en serio, bromeó Sebastián. Collins negó con la cabeza. El problema nunca fue que ustedes no fueran serios. ¿Entonces?
El problema fue que nosotros éramos demasiado arrogantes para mirar. Daniela sonrió. Bueno, más vale tarde que nunca. No estoy seguro de que sea tarde, respondió Collins. Pero otros países ya están prestando atención. Que presten atención. ¿No les preocupa entregar demasiado conocimiento? Sebastián miró hacia las instalaciones. Cooperar no significa regalar. Además, nosotros también tenemos que aprender. El error sería seguir pensando que solo podemos recibir tecnología. Aquella respuesta resumía la nueva actitud que comenzaba a surgir. Orgullo sin aislamiento. Cooperación sin subordinación. Aprender del extranjero sin negar lo propio. Desarrollar capacidades nacionales sin caer en discursos vacíos. Chile no necesitaba inventar una superioridad falsa. Necesitaba reconocer sus fortalezas reales. Ese reconocimiento podía ser mucho más poderoso que cualquier propaganda. Al terminar la visita, Collins caminó solo durante algunos minutos. Observó a los trabajadores entrar y salir de los talleres. Pensó en las antiguas embarcaciones del sur. En los edificios que se mueven sin colapsar. En los equipos que atraviesan el desierto. En los astilleros reconstruidos. En la frase de su padre. Solamente la estructura fuerte regresa a puerto. Entonces comprendió la ironía. Había viajado miles de kilómetros buscando una nueva tecnología. Lo que encontró fue un principio antiguo. Un principio que su propio padre le había enseñado, pero que él había olvidado al dejarse seducir por cifras, prestigio y marcas internacionales. Chile no le enseñó que el rendimiento fuera irrelevante. Le enseñó que el rendimiento sin permanencia es solamente una promesa. No le enseñó que la tecnología avanzada fuera inútil. Le enseñó que la tecnología debe descansar sobre una estructura capaz de sobrevivir. No le enseñó que los países grandes no supieran construir. Le enseñó que los países pequeños también podían comprender problemas que los grandes habían dejado de mirar. Y esa es la verdad que hoy incomoda a muchos. Chile fue subestimado porque no gritaba. Porque no transformaba cada logro en propaganda. Porque sus técnicos hablaban de trabajo y no de grandeza. Porque sus soluciones nacían en talleres alejados de las cámaras. Pero el silencio no significa ausencia. Durante años, mientras el mundo miraba hacia otros lugares, Chile acumulaba experiencia. Cada terremoto dejaba una lección. Cada reparación agregaba conocimiento. Cada travesía por los canales del sur mostraba una debilidad. Cada operación minera revelaba un punto de desgaste. Cada crisis obligaba a mejorar. Lentamente, casi sin que el propio país lo notara, se formó una filosofía. La estructura primero. El rendimiento después. La continuidad por encima del espectáculo. Quizá Chile todavía no comprenda completamente el valor de esa filosofía. Quizá sus autoridades continúen pensando en periodos demasiado cortos. Quizá todavía falte inversión. Quizá muchas capacidades sigan dispersas. Quizá numerosos profesionales terminen trabajando para compañías extranjeras porque en su propio país no encuentran oportunidades. Todo eso es cierto. Y precisamente por eso esta historia no debería terminar en una celebración cómoda. Debería terminar en una advertencia. Si Chile no valora su conocimiento, alguien más lo hará. Si no protege a sus técnicos, otros países los contratarán. Si no convierte su experiencia en industria, continuará vendiendo materiales para comprar después productos mucho más caros. Si no crea una estrategia de largo plazo, la atención internacional será solamente una oportunidad perdida. Los extranjeros ya reaccionaron. Primero se burlaron. Después dudaron. Luego investigaron. Finalmente viajaron. Ahora la pregunta no es qué piensa el mundo sobre Chile. La pregunta es qué hará Chile después de descubrir que el mundo lo está mirando. ¿Seguirá comportándose como un país periférico? ¿O entenderá que su geografía, tantas veces considerada una condena, también puede ser una ventaja? ¿Convertirá el Atacama en un laboratorio mundial de sistemas extremos? ¿Utilizará su experiencia antártica para desarrollar nuevas tecnologías? ¿Fortalecerá sus astilleros? ¿Integrará sus universidades con la industria? ¿Permitirá que sus ingenieros construyan proyectos propios? ¿Transformará sus minerales dentro del país? ¿O volverá a entregar la oportunidad mientras discute si es suficientemente capaz? No existe una respuesta garantizada. Pero hay algo que ya no puede negarse.
Chile tiene una forma propia de resolver problemas. Una forma nacida entre terremotos, océano, desierto, cordillera y aislamiento. Una forma que prioriza la resistencia sin renunciar a la innovación. Una forma que los extranjeros comenzaron a estudiar precisamente cuando el mundo descubrió que sus cadenas perfectas no eran tan perfectas. Richard Collins cerró su último informe con una frase que terminó circulando entre varios organismos internacionales. Durante décadas pensamos que Chile era resistente porque enfrentaba condiciones extremas. Ahora comprendemos que enfrenta condiciones extremas porque aprendió a diseñar para resistirlas. Tal vez la frase no sea completamente exacta. Tal vez ninguna frase pueda resumir la complejidad de un país. Pero captura algo esencial. Chile no es fuerte porque nunca caiga. Es fuerte porque ha aprendido a evitar que una caída destruya la estructura completa. Y eso, señoras y señores, podría convertirse en una de las capacidades más valiosas del siglo XXI. En un mundo obsesionado con ser el más rápido, Chile aprendió a llegar. En un mundo obsesionado con parecer invencible, Chile aprendió a reparar. En un mundo que diseñó para condiciones ideales, Chile diseñó para el día en que todo saliera mal. Por eso los extranjeros dejaron de reír. Por eso comenzaron a preguntar. Por eso algunos de los evaluadores más exigentes del planeta pusieron sus ojos sobre un país que antes apenas aparecía en sus listas. No encontraron una superpotencia tradicional. Encontraron algo que quizá resulte todavía más interesante. Un país que durante siglos estuvo entrenándose para sobrevivir sin saber que esa experiencia algún día sería considerada tecnología estratégica. Chile. El país que muchos miraron por encima del hombro. El país que incluso algunos de sus propios habitantes aprendieron a subestimar. El país que hoy obliga a expertos extranjeros a revisar sus criterios. Y el país que, si finalmente decide creer en su propio conocimiento, podría dejar de ser solamente el territorio que resiste los golpes. Podría convertirse en el país que diseña el futuro para que los golpes ya no decidan su destino.